Hey, ¿qué onda, chavos, chicas? Hoy les quiero presentar a Hannah. Ella va a ser mi compañera el día de hoy y va a estar tras cámaras echándome porras. Dejen un perrito en los comentarios si quieren que ella vuelva a salir. Hoy vamos a hablar de una serie que está causando un verdadero furor y vamos a ver si es tan buena como dicen o si es solamente la serie moda del momento y le están sobrevalorando todas las personas que hablan de ella. Así que iniciemos. Hola, yo soy Jorge Valderas de Espada Literaria y este es mi canal en donde voy a estar hablando de series, películas, libros, cómics y básicamente cualquier cosa en donde se pueda contar una historia y estaremos analizando esas historias. A lo largo del video por aquí en algún lugar va a haber un pequeño botón de suscripción, así que podrías considerar suscribirte si este video te gusta. Ok, los que quieran que responda el título de este video, sí es tan buena como la gente dice. Pero también es cierto que todas esas personas que la alaban a través de redes sociales la están sobrevalorando, porque es toda una generación que creció viendo series como Two and a Half Men, Friends, The Big Bang Theory, y que no están acostumbrados a ver este tipo de series cinematográficas, les diría yo. En fin, todas las series que son un clon de la serie llamada Seinfeld, que es la que originó todo este boom. Dark es una serie cinematográfica. A lo que me refiero con esto es que es como una serie de las de antaño, lo que significa que si te parece complicada o difícil de entender, eso no dice nada sobre la serie. Lo único que eso nos está indicando es que eres una persona que está más preocupada por estar publicando en el celular, en Facebook, en Twitter, que estás viendo la serie, que estar viendo la serie de hecho. La serie trata sobre, tiene en su temática los viajes en el tiempo. Pero contrario a lo que se podría creer, esto no lo hace en ningún momento confusa. De hecho, está perfectamente bien escrita y dirigida, de tal manera que en todo momento sepas en qué época estás parado y la historia de qué personaje estás viendo. Por tanto, como ya dije, el hecho de que creas que Dark es una serie elevada, complicada o intelectual, no dice mucho sobre la serie en sí. Más bien lo que esto nos deja ver es que las personas que hacen ese tipo de comentarios y publicaciones están más preocupadas por estar en el celular mientras están viendo una serie que por estar viendo la serie. Como ya decía, esta serie no es diferente ni mejor que las series que ya vimos en la primera década de este siglo, el siglo XXI, como podrían ser la primera temporada de Lost, la primera temporada de Héroes, Jericho, Prison Break, Breaking Bad y tantas otras. Ahorita solo estoy mencionando las que yo he visto, pero aparte de estas series hay un montoncísimo más de principio de siglo que son igual de buenas, pero yo no tuve la oportunidad de ver. Y de hecho creo que es bastante similar a todas estas series, sobre todo a Héroes, en el aspecto de que ambas tienen una gran cantidad de personajes. Se podría decir que es una serie coral donde hay bastantes personajes, ninguno es el protagonista como tal, sino que todos llevan el mismo peso, la misma carga de la trama sobre sí. Esto quiere decir que al no haber protagonistas, todos tienen la misma importancia. Entonces, si un personaje muere, los demás siguen llevando la serie. O si un actor decide salirse de la serie, no importa porque no era el protagonista. Aunque siempre existen personajes que tienen más peso sobre la trama que otros, al final todos son personajes, se podría decir secundarios, o más bien que todos tienen su pequeño porcentaje de protagonismo. Bueno, hablé de que la serie está ambientada en distintas épocas. Entonces, además de contar con muchos personajes, contamos con varias versiones de cada personaje en cada una de las épocas en que está ambientado la serie. Así que ahora me adentraré en este punto y a partir de este momento en el video comienza la sección con spoilers. Así que si no han visto por lo menos la primera temporada, les recomiendo que la vean y después regresen al video. Como ya dije, la trama principal de la serie gira en torno a los viajes en el tiempo. Entonces este es un tema que suele resultar muy delicado, ya que si no manejas con cuidado las leyes y las reglas mediante las cuales se regirán tus viajes en el tiempo, corres el riesgo de crear una verdadera basofia. Aunque hablemos de una obra de ficción o de ciencia ficción, las leyes de los viajes en el tiempo dentro de una obra deben de ser realistas, aunque sea lo suficientemente realistas dentro de su propio universo. Por ejemplo, voy a mencionar un caso donde los viajes en el tiempo son tratados de manera desastrosa y es en la serie Flash de Warner Brothers. Aunque la serie es muy entretenida y bastante divertida, los viajes en el tiempo cada vez que los ponen hacen un verdadero destrozo y parece que los guionistas no saben ni bajo qué leyes regirse
ni toman en cuenta las leyes que ya plantearon en otros capítulos. Es un verdadero desastre. Por ejemplo, hay veces en que Flash, Barry Allen, viaja al pasado y al viajar en el pasado toma el lugar de su otro yo, pero entonces el otro yo del pasado mágicamente deja de existir y nunca explican por qué. En cambio, cuando él es ese Barry Allen que ve al Barry Allen del futuro, lo ve y hasta ahí llega, pero cuando a él le toca ser el Barry Allen del futuro, reemplaza al del pasado, entonces no tiene como mucha lógica. En otra ocasión, por ejemplo, viaja al pasado y ahí no reemplaza a su otro yo, sino que tiene que evitar que su otro yo lo vea para de esta forma no cambiar los sucesos. Luego también hay situaciones o capítulos en los que el destino se puede cambiar a capricho, entonces viajan al pasado y hacen y deshacen como quieran, destruyen las líneas temporales, pero por ejemplo luego hay otros capítulos en los que el destino es inamovible y sin importar lo que hagan, no lo pueden cambiar. Entonces les digo, en algunos capítulos rige una ley y en otros capítulos otra. En un capítulo no pueden cambiar el destino y en otra viajan al pasado y crean un universo paralelo. Pero también tenemos otros casos en el cine donde los viajes en el tiempo sí han sido bien tratados, como podría ser el caso de Volver al futuro. En esta obra Marty McFly puede viajar al pasado o al futuro, pero las leyes bajo las que lo hace están muy bien definidas. Por ejemplo, si viaja al pasado puede hacer y deshacer a su gusto, puede cambiar el pasado, pero aquí es donde nos plantean la primera ley, que todo lo que él haga en el pasado va a influir en el futuro. Entonces él al viajar al pasado y cambiar algo, cualquier cosa, lo que hace es crear una nueva línea del tiempo alterna, y cuando él viaja al presente llega a esa nueva línea del tiempo que él inventó y donde otro Marty McFly existe, llega a esa línea temporal alterna que él mismo creó y debe vivir con esas consecuencias. Entonces lo que nos plantea Volver al futuro es que si vas a regresar al pasado puedes cambiar las cosas, pero te tienes que atener a las consecuencias una vez que regresas al presente. Entonces él, para mejorar su presente o su futuro, puede ir al pasado e intentar cambiar cosas puntuales para mejorar esta línea del tiempo o crear una línea del tiempo que sea pues la perfecta o la idónea para él. Este es uno de los casos donde los viajes en el tiempo están bien hechos y los guionistas conocen a ciencia cierta las reglas de sus viajes en el tiempo y nunca las rompen. Otro ejemplo es la película de inicios del siglo llamada La máquina del tiempo, basada en la obra de H.G. Wells. No sé cómo sea en el libro, pero en la película el destino es inamovible. Esto quiere decir que no importa cuántas veces el personaje viaje al pasado para intentar cambiar su presente, no lo va a lograr, porque aquí el destino, lo que tiene que pasar, va a pasar. Y lo vemos muy claro al principio de la película, cuando se muere su novia y él crea esta máquina del tiempo justamente para intentar evitar que su novia muera. Pero entonces cada vez que regresa, su novia sigue muriendo de una forma u otra, aunque la salve de un peligro. Ella encuentra otro peligro y muere. El destino siempre termina encontrando su camino. Y aquí en la serie Dark usan un recurso que muchas veces podría parecer como una falla del guión o como un recurso de guionistas perezosos, pero le dan un giro, haciendo que esta paradoja que muchas veces no tiene explicación en los guiones de viajes en el tiempo se vuelva la piedra fundamental sobre la que van a cimentar su serie. La paradoja de la que estoy hablando es aquella que se refiere a que nada tiene un principio ni un final. O como lo dicen en esta serie, la paradoja de que el futuro afecta al pasado de la misma manera en que el pasado afecta al futuro. Entonces esto me parece un recurso bastante genial, el cual vamos a explorar a continuación. Pero además, esta paradoja de que el futuro afecta al pasado y el pasado afecta al presente o al futuro, la suma a una paradoja más, que es la misma que ya vimos en La máquina del tiempo, que es la paradoja en la que sin importar lo que hagas ni cuántas veces viajes al pasado, lo que tiene que pasar va a pasar. El destino es inamovible aquí también. Y todavía llevan este factor un paso más allá, que es que los mismos personajes cuando viajan al pasado a intentar cambiar un hecho puntual, de hecho terminan provocando ese hecho que trataban de evitar. Entonces creo que este es un recurso bastante interesante y como escritor algo bastante difícil de hacer, porque ¿cómo explicas que una persona al intentar cambiar una situación o un hecho termine provocándolo? Creo que ese es un ejercicio de inteligencia bastante bueno
y bastante creativo para los escritores. Entonces, en ese aspecto se llevan un aplauso por mi parte, los guionistas de esta serie. Un ejemplo de cuando cuando utilizan de manera desastrosa esta paradoja de que el futuro afecta al pasado, lo vimos en la serie Misfits, que si no la han visto se las recomiendo. También está en Netflix y es una de las mejores series que puedan ver. Pero en este caso, la paradoja no tiene sentido ni explicación, porque hay uno de los personajes, Nathan, que está enterrado bajo tierra. Entonces nadie sabe que está vivo. O sea, piensan que está muerto y por eso lo enterraron. Entonces él está atrapado y está vivo. Pero llega un personaje misterioso del futuro y les indica que tienen que ir por Nathan al cementerio, que está con vida. Entonces luego descubrimos que qué personaje de entre ellos es este personaje del futuro. No voy a decir quién es para no hacerles spoiler, pero luego este personaje sabe que Nathan está enterrado y en el futuro va a regresar él al pasado a decirles que Nathan está enterrado, pero nunca explican quién se enteró de que estaba enterrado, cómo supieron, porque él se enteró por su yo del futuro, pero su yo del futuro se enteró cuando él era más joven y a su vez a él se lo dijo su yo del futuro. Entonces nunca nos explican el origen de esta información. ¿Quién es como el huevo y la gallina? ¿Quién fue la primera persona que supo que Nathan estaba enterrado? ¿El personaje del presente o el del futuro? Entonces es bastante interesante, pero en este caso sí creo que fue más una falla del guión. Luego, en la segunda temporada de Dark, explican a la perfección esta paradoja cuando el relojero, hay un personaje que es un señor, que es un relojero, y ha escrito un libro sobre viajes en el tiempo. Entonces él a otro personaje le explica sobre este libro y le explica toda la paradoja de cómo el futuro afecta al pasado y le dice que él nunca ha escrito ese libro. Si es él el que sale en la contraportada del libro, sale su foto, si es él y él lo escribió. Pero en realidad nunca lo ha escrito porque alguien del futuro vino a su época y le entregó el libro ya escrito. Entonces él, al tener este libro ya escrito, pues lo puede publicar, pero en sí jamás hubo un inicio, él jamás se sentó a escribir este libro. Y ahí es donde él mismo y los guionistas lo usan como recurso para explicar la paradoja sobre la que se fundamenta toda la serie. Y eso me parece algo muy genial, porque utilizan un recurso que podría parecer un fallo de guión para cimentar toda la serie. Luego, respecto a lo que decía al principio, la serie no es nada confusa. De hecho, no es nada complicada. Lo único que tienes que hacer es sentarte y verla. De hecho, cada personaje van mencionando su nombre a cada que se puede, su nombre y su apellido. Entonces es muy fácil diferenciar quién pertenece a qué familia, porque todos viven dentro de un pueblo llamado Winden, en Alemania, en donde se lleva a cabo toda la historia, así como todos los viajes en el tiempo, y todos los personajes viven ahí. Cada vez que alguien viaja en el tiempo, los mismos guionistas te dejan muchísimas pistas para que sepas a qué personaje estás viendo, sin importar si avanzaste 33 años al futuro o regresaste 33 años al pasado. Te dejan pistas como, en primer lugar, la vestimenta. Una época estaba ambientada en el 2019, otra en el 86 y otra en el 53. Entonces ya, por descontado, ya de entrada, sabemos en qué época estamos por la vestimenta que la gente usa. Luego, otra pista que nos dan es que los personajes, al trasladarse a otro año, hacen la cosa más inteligente que pueden hacer, que es preguntar en qué año están. Así de simple y así de sencillo es. No como en The Witcher, que por cierto ya hice un video hablando sobre lo pésimo que está, lo tremendamente mal explicados que están ahí las líneas temporales. Entonces, si quieren ver el video de The Witcher, donde ahí hacen todo mal, a diferencia de aquí en Dark, que hacen muy bien los viajes en el tiempo, Witcher sería el caso opuesto. Sería cómo no narrar distintas líneas temporales. Entonces, algo que hacen aquí, para dejártelo muy muy claro, es que te muestran el periódico. O sea, simplemente alguien agarra un periódico y ve la fecha en la que está parado. ¡Pum! Listo, no hay forma de confundirte, ya lo viste en el periódico, el personaje ya preguntó, y por si te quedaba alguna duda, las vestimentas son súper distintas. Bueno, no tanto, pero sí están muy bien ambientadas en cada época. Pero es que aún hay más, todavía lo ponen todavía más fácil. Por si no te aprendes los nombres de los personajes y no sabes quién es quién en cada época, o si no viste el periódico, o si no escuchaste cuando preguntó el año, todavía hay más porque te ponen una escena, la primera vez que un personaje viaja
al pasado de manera explícita, esa primera vez te ponen a los personajes lado a lado en un recuadro donde sale su versión joven y su versión adulta. Entonces no hay absolutamente ninguna forma en que te pierdas, porque ahí los estás viendo qué personaje es quién en cada época. Y además, aunque no pusieran esto, aunque no te pusieran a lado a los personajes en su versión joven y en su versión adulta, el cast está tan bien elegido que simplemente cuando ves, por ejemplo, a Ulrich, y cuando lo ves en el 2019 de adulto, y cuando viajas al 86 y lo ves de adolescente, están tan bien escogidos los actores que sabes que es él. Tanto él como Katarina, su esposa, son súper parecidos. La mayoría del cast está muy bien elegido. Entonces, visualmente sabes quién es quién, sin necesidad de que te pongan esto. Pero como les dije, los guionistas de Dark no quieren que te pierdas en ningún momento. Entonces te lo ponen ahí para que esté súper claro y no haya pretextos. Espero no haber desmenuzado mucho de la serie. Si fue así, les pido una disculpa. Pero, ¿qué les podría decir? Que si la recomiendo o no. Sí, apenas voy a terminar de ver la segunda temporada. Pero lo que vi de la primera me gustó bastante. Y sí es una serie muy recomendable. Gracias a Jesús, mi amigo, por habérmela recomendado. Y bueno, o sea, no crean que es una serie, que es una obra maestra. Simplemente es una buena serie con buenos guionistas, bien hecha y con buenos valores de producción. ¿Qué les puedo decir? La primera temporada me gusta porque trata sobre un tema específico, y la temporada parece más como de misterio, suspenso e incluso un poco de terror, aunque al final le dan un toque ya completamente de ciencia ficción en la última escena, pero esa última escena es más como para dejarnos con ganas de ver la segunda temporada que porque sea realmente relevante. Aquí aplican lo de la serie Smallville, que en el primer capítulo de la siguiente temporada se olvidan de esa trama y pasan a lo que sigue, o en este caso continúan igual que en la primera. Entonces, fuera de ese pequeño detalle, creo que es una serie pues bastante entretenida, bastante divertida, y sobre todo es de mejor calidad y con una mucho mejor historia que lo que estamos acostumbrados a ver tanto en Netflix como en la televisión normal. Ya por último, en Facebook, en Espada Literaria, ya tenemos un grupo oficial. Si aún no están suscritos, dense de alta. Vamos a tener contenido exclusivo para los miembros del grupo. Y recuerden seguirme en People, la app que les paga por hacer recomendaciones. Regístrense con mi usuario. Voy a dejar el link tanto al grupo de Facebook como a mi perfil de People en la descripción, así como en el comentario fijado. Espero que estén muy bien y los veo la próxima semana.